Está Gabriel Rubinstein. Gabriel, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Bueno, contame, ¿cómo ves esta novedad? El mensaje bien claro de Cristina fuera de contexto en el lanzamiento de la campaña, diciendo los DEC del FMI no los podemos utilizar como habíamos pensado, se van a utilizar para pagarle al FMI. Bueno, un poco ratifica lo que pensamos, por lo menos varios consultores, que es decir que las negociaciones no iban a terminar rápido y por lo tanto hay una incertidumbre respecto a septiembre y el gobierno hizo lo que corresponde, que es decir, bueno, ya que no podemos terminar rápido las negociaciones, que es un problema de Argentina, no porque el fondo ponga ningún obstáculo, sino que Argentina decidió no hacer ruido hasta las elecciones, bueno, no entren en default, paguen, y es lógico, y entonces se usan los DEC para evitar que haya incertidumbre por un default con el fondo. Entonces no es el mejor escenario hubiera sido tener un acuerdo y usar esos DECs para aumentar las reservas, pero es mejor que un escenario de incertidumbre sobre si hay ruptura o no con el fondo, ¿no? Ahora, ¿vos crees que eso, yo digo que hay dos señales de Cristina, ¿no? No solamente que se le va a pagar ahora si no hay acuerdo al FMI y eventualmente otros 1.800 millones de dólares en diciembre, sino que también está la señal de que va a haber acuerdo con el fondo, porque si no, no estás pagando casi 4.000 millones de dólares con las reservas del dinero que te va a enviar el FMI y después no vas a hacer acuerdo con el fondo, entonces te quedás sin acuerdo y sin reserva, es ridículo. Se está enviando la señal de que va a haber un acuerdo con el fondo, además de que se le va a pagar ahora. Ahora, ¿vos crees que eso es suficiente para tranquilizar esta dolarización creciente que estamos viendo y que todavía estamos muy lejos del proceso electoral entre septiembre y noviembre? Sí, la señal indirecta que vos decís no es tan fuerte, porque siempre podría decir, bueno, ellos nos dieron los DECs, lo único que podíamos hacer era pagar con esos DECs la deuda, no podíamos hacer otra cosa. Y uno supone que Cristina deduce e infiere que Cristina realmente quiere llegar a un acuerdo con el fondo, porque si no es default, y si no, y si hay default, es un descalabro para todo lo que le queda de mandato al gobierno. Entonces, tenemos que deducir y tenemos que inferir que Cristina finalmente quiere un acuerdo con el fondo. Entonces, todavía las señales son un poco confusas porque el gobierno quiere acuerdos, pero viste, más o menos como lo de Pfizer, así como Máximo Kirchner decía, y miren lo que nos pedía el laboratorio, y al final tomamos 8 meses, y finalmente ahora se firma un acuerdo con Pfizer. Bueno, y si ¿qué nos va a pedir el Fondo Monetario? Y el Fondo Monetario, lógicamente, te va a pedir un sendero de mejora fiscal y un sendero creíble de baja de brechas cambiarias. Ahora, si Argentina no es capaz de ofrecer eso, va a haber problemas. Uno supone que prevalece la racionalidad y que por más que haya esas cosas, digamos, de Máximo Kirchner o del kirchnerismo de quejarse de cómo es el mundo, de decir, bueno, llegan y finalmente van a tener que ofrecer algo fiscal y algo cambiario que sea consistente. Entonces, ahora bien, hay una dinámica que es que el propio aumento de la brecha cambiaria crea dificultades para decir, bueno, realmente pueden bajar las brechas a la zona del 30%, digamos, aunque sea en un año, en 2 años, en 3 años. Hay una estrategia convincente del gobierno porque ahora la estrategia es vender dólares. Y el Fondo Monetario no le va a hacer mucha gracia que los dólares que entren por la balanza comercial se vayan yendo por esta especie de mercado financiero y donde las ventas son cada vez crecientes. Incluso nuestras estimaciones, vos tenés el gráfico ese que nosotros realizamos, son de que este mes las ventas pueden promediar tal vez 400 millones de dólares. Entonces, porque bajaron de un pico de 30 millones a 10 y ahora están más o menos en 20 millones diarios en el promedio de julio. Entonces, yo te diría que la situación está bastante tensa y por lo tanto cuando la situación es tensa, las señales tienen que ser más fuertes para que la gente diga, bueno, ahora sí, no compro dólares con toda liquidación, ahora los vendo en vez de comprarlos. Todavía no están esas señales. Ahora, te hago la última, Gabriel, respecto a esto, ¿no? Yo creo que el principal problema que tienen es que obviamente estás en medio de una campaña electoral, te mandaste un ajuste en los primeros 6 meses del año, no importa, te lo mandó la inflación, lo que quieras, pero ningún gobierno hace un ajuste en medio de un año electoral, salvo que vea el abismo, y evidentemente Guzmán ve el abismo, por eso llevó adelante ese ajuste. Ahora, el problema, hay una discusión, porque
verdaderamente ven el acuerdo a 10 años con el fondo y dicen, mirá, la Argentina en 3, 4 años, si no hace una vuelta a los mercados, redujo fuerte, fue al equilibrio fiscal, acumuló una gran cantidad de reservas, Argentina con los vencimientos de deuda que tiene con los acreedores privados, más los vencimientos que va a tener dentro de 4 años con el FMI, nuevamente una reestructuración, a menos que se le abran los mercados, y para eso tenés que hacer políticas que colisionan mucho respecto a lo que opina el kirchnerismo de la política económica, o lo que hizo en su última gestión Cristina. Pero la pregunta es, supongamos que con esta señal que da Cristina, que coincido con vos, si está dando el ajuste fiscal por un lado en silencio, por otro lado ya tomaste la decisión de pagarle al FMI, explicitá cuál es tu plan, cuál es tu sendero, cómo se está negociando, cuándo vas a llegar a un acuerdo. Bueno, explicitá un poco también los números fiscales, mostralos, en vez de estar escondiéndolo porque tenés miedo que te llamen de ajustador en medio de una crisis muy grande como la que está viviendo la Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza el FMI para descomprimir, para que la Argentina no tenga otra crisis cambiaria, ya sea antes o después de la elección? Recordemos que después de la elección vas a tener un tipo de cambio oficial mucho más atrasado, se está atrasando mucho el tipo de cambio oficial, y tenés todo el tema de tarifa de servicios públicos, que el FMI sí te lo va a pedir para achicar el déficit fiscal. Yo lo veo así, es decir, una vez que puedas consensuar con el Fondo Monetario un sendero de ajuste fiscal gradual, pero sendero firme y convincente, con medidas claras, pasas a discutir si hay que hacer una devaluación del dólar oficial o no. Entonces eso es una cosa bastante polémica. No porque el dólar oficial no es que esté barato, sino que tenés una brecha que te complica mucho por la desconfianza. Entonces uno esperaría que el acuerdo con el Fondo Monetario te ayude a bajar esa desconfianza, pero puede no ser suficiente y el fondo te diga, bueno, devalúa 30%, aunque sea, para tener las cosas más equilibradas de movida. Y ahí puede haber una discusión. Nosotros creemos en este momento que va a prevalecer la idea de no maxi devaluar, sino de mantener estable o levemente por abajo en términos nominales el contado con liquidación, y que la devaluación gradual vaya bajando las brechas. Yo creo que esa va a ser la posición oficial y el Fondo Monetario puede ser que la acepte. Pero tiene que estar todo en parte de un conjunto, y ese conjunto también debe implicar un reforzamiento de la idea de que la inversión privada es el motor del crecimiento de la economía. No es el Estado el motor del crecimiento, es la inversión privada, y eso tiene que quedar más claro. Y en ese sentido pienso que un acuerdo con el Fondo Monetario te puede ayudar a ese tipo de ajuste gradual. Y en parte es una cuestión política, porque la alternativa al Frente de Todos es Juntos por el Cambio, que es más liberal que el Frente de Todos. Entonces, eso paradójicamente le ayudaría al Frente de Todos a tener un camino gradual de mejores chances de éxitos en el marco de un acuerdo con el fondo. Bien, Gabriel, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Obviamente ha habido varias señales simultáneas. Vamos a ver qué ocurre y todo va a ir al ritmo de lo que pase también con la dolarización y con el mercado cambiario. Estaba pensando que lo que vos estás planteando, que obviamente lo lógico sería no devaluar después de las elecciones. Yo creo que ningún gobierno se lanza a una devaluación aún del 20%, de lo que sea, digamos, a un salto discreto del tipo de cambio oficial cuando tenés 50% de inflación. Kicillof lo pudo hacer en el 2014, que subió 20% un salto del tipo de cambio oficial, pero porque tenías 25% de inflación y se te fue a 40%. Pero con 50% de inflación y en octubre vamos a estar todavía con 48, 49% de inflación, nadie se arriesga a hacer, no sé, me parece, vos sabés lo que es, una cosa son los libros de texto y otra cosa es la realidad. Imagínate pegar algún tipo de salto en el tipo de cambio, aunque sea del 20% en el tipo de cambio oficial, con 50% de inflación. Y cuando desconocemos todavía los economistas bien cómo son los tiempos de los mecanismos de transmisión del dólar a precios, porque todos han fallado. Todos los pronósticos que se hicieron posteriores a un ajuste cambiario fallaron. Ahora, si restringen... En el 2014, en el 2016, ¿se acuerdan la discusión de
de Prat-Gay con el resto de los economistas y demás. Pero bueno, Ahora, Maxi, Gabriel, gracias. Muy amable como siempre. Te pregunto. Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Gracias. Sí. Ahí estaba Gabriel Rubinstein.